con los valores. Importancia de los valores para nosotros. El complemento de lo que habríamos hablado durante muchas semanas en el lado cognitivo, ahora lo tenemos en los valores. La veracidad y la sencillez, dos valores muy, pero muy importantes para nuestro desarrollo del comportamiento, para nuestras vidas, que sin lugar a dudas nos va a ayudar muchísimo a poder entender la importancia que tienen los valores. El día de hoy quiero animarte a que tú puedas practicar estos valores, quiero animarte a que tú puedas vivir con valores, que puedas ser un alumno sincero, un alumno sencillo en tu manera de vivir, en tu manera de tratar a las personas, que tú puedas siempre decir la verdad y todo lo que tú vives o todo lo que tú dices se complemente con lo que muchas veces podemos vivir. Así es que no olvides para esta semana, en esta última semana quizás, los valores de la veracidad y la sencillez. Y de esta manera, una vez más, te doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de literatura universal, que es el rubro por la cual nosotros estamos aprendiendo, el curso de literatura, un curso importante para nosotros, en la cual estamos asentando las bases de los principios literarios y de la historia literaria como apego para poder conocer a las grandes obras y a los grandes escritores que nos han dejado. Y el día de hoy vamos a conocer a un gran escritor que sin lugar a duda nos va a ayudar muchísimo. Y para eso quiero enseñarte la siguiente imagen. Quiero que observes esa imagen, quiero que tú puedas analizar esa imagen y quiero que tú allí en lo personal puedas pensar de qué se trata la imagen, qué es los detalles que tú observas en la imagen, qué cosas se te viene a la mente cuando viene esta imagen a tu vista. A ver, vamos rápidamente. Allí donde tú estás, quiero por favor pedirte que tú me digas o que puedas pensar y compartirle a la persona quizás que está al lado tuyo, qué observas en esta imagen. ¿Qué detalles observas de esta imagen? ¿Qué personaje ves en la imagen? A ver, chicos. Ok, muy bien. Quizás ahí tú puedes decirme, profe, hay una abuelita y una señora. Sí, hay una personaje mujer. Está con una carreta, está con una escalera manejable. Correcto, muy bien. Estamos analizando de buena manera este tema del audiovisual. Ahora, una mujer de esa situación, ¿qué puede hacer en la vida? A veces menospreciamos a los adultos mayores o a veces menospreciamos lo que ellos pueden entregarnos para nosotros, ¿verdad? Y sin pensar de que ellos son seres humanos que han vivido, que tienen experiencia, que tienen sabiduría y que siguen dando lo mejor para su familia. Este personaje que te muestro a continuación es conocida en el mundo del teatro como Madre Coraje. Sí, Madre Coraje, una mujer abnegada, una mujer que aprendió a luchar por su familia en un contexto muy complicado a entrada del siglo XX. Nosotros estamos estudiando justamente una literatura netamente vanguardista, una literatura que defendía los valores y la existencia humana. Y esta mujer dio mucho por sus hijos, quizás a pesar de las pérdidas que había sufrido. Este día vamos a recordar a Madre Coraje, una mujer importante y yo espero de que si hay una madre de familia que me está escuchando, puedas tú también identificarte con el autor y la obra que vamos a ver. Esta obra lo escribió el señor Bertolt Brecht. Hoy día vamos a estudiar a Bertolt Brecht, importante representante del teatro y de la narrativa netamente vanguardista del siglo XX. Él dijo en cierta oportunidad, estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificar. Una frase profunda, una frase importante, que solamente con leerlo podemos darnos cuenta ya del perfil de escritor la cual nosotros estamos tratando. Estamos tratando muchos escritores, hemos estado siguiendo una línea de tiempo, hemos estado siguiendo la historia literaria, hemos visto a grandes representantes de la narrativa, de la poesía, ahora estamos viendo al teatro con el señor Bertolt Brecht. Así es que yo espero que esta mañana podamos conocer un poquito más de su vida, aprender un poquito más de lo que él puede mostrarnos el día de hoy, para que así podamos trabajar y poder entender lo que hoy día tenemos. Para eso podemos hablar un poquito de su vida mientras que hablamos del teatro de Brecht. Hay que entender de que el teatro pasó por un proceso de evolución. Para el siglo XIX ya había una nueva educación teatral, lo que se llama la pedagogía teatral con Stanislavski,
con Anton Chekhov, dos escritores, dramaturgos importantes del teatro ruso, en donde plasmaron un gran concepto diferente del teatro tradicional en Rusia y en toda Europa. A partir de ahí, para la entrada del siglo XX, ya el teatro comienza a surgir algún tipo de efecto importante. Una de ellos, por ejemplo, del teatro es el teatro de Brecht, que es un teatro más inclinado a lo social, más a la reflexión, más a la crítica, más al momento. Un teatro que no era muy común antes, cuando se trataba, por ejemplo, a William Shakespeare o a los grandes neoclásicos. Entonces, vemos ahora un teatro muy diferente, un teatro renovador, más cercano a los problemas sociales que se vivía en Europa. Bertolt Brecht nace en Augsburgo, en Alemania, en el año 1898 y muere en Berlín en el año 1953. Fue un escritor alemán, además de ser uno de los dramaturgos más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras buscan siempre, ¿qué cosa? La reflexión del espectador. El teatro de Brecht es un teatro de reflexión, es un teatro para meditar en la vida. Trató también de fomentar el activismo político, como habíamos visto en la frase anterior, porque él se enroló mucho en el aspecto de la política. En realidad, casi sus obras están dentro de un contexto político. También trató de fomentar el activismo político con las letras de sus líderes o de los líderes a los que Kurt Weill puso la música. En otras palabras, él hizo un teatro más político mezclado con un teatro más musical, algo nunca visto en el teatro contemporáneo. Brecht es sin duda uno de los dramaturgos más destacados del siglo XX, además de uno de los líricos más prestigiosos. Él integra la música, la ópera dentro del teatro, algo nunca visto en la entrada del siglo XX. Aparte de estas dos facetas, cabe destacar también su prosa, su narrativa breve de carácter didáctico y dialéctico, una prosa de enseñanza. La base de toda su producción es ya desde los tiempos de Múnich, en Alemania, una posición antiburguesa. Brecht iba contra la clase alta, contra la burguesía de su tiempo. Criticaba sus formas de vida, criticaba su ideología, su concepción artística de la burguesía, poniendo de relieve al mismo tiempo la necesidad humana de felicidad como base para la vida. Bertolt Brecht realmente es un máximo representante del teatro contemporáneo. ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Cuáles son algunas obras que podemos mencionar de este autor Bertolt Brecht? En primer lugar, podemos hablar de una de sus obras importantes llamado Madre, Coraje y sus hijos. Fue escrito en el año 1941, ya vamos a ir con la sinopsis poquito a poquito, pero desde ya el título nos habla mucho sobre la madre como un valor importante. Otra de sus obras de teatro más importantes fue la ópera de los 3 centavos. En el año 1928 fue publicada, una obra que habla mucho de la situación económica de su tiempo. Una crítica, como habíamos dicho, a la burguesía en esa ópera de los 3 centavos. Tambores en la noche, año 1922, otra obra importante de la narrativa de Brecht, y Terror y Miseria, otra obra más, en el año 1938. Entonces, fue un hombre que escribió demasiado, fue un hombre muy importante, educado, tuvo todas las herramientas necesarias para poder escribir de una manera tan pulcra, de una manera tan, pero tan importante. Y la obra que vamos a estar analizando el día de hoy, que vamos a hablar un poquito y que vamos a tratar de sacar un mensaje importante, como una obra dramática social, porque ese es el rubro, una obra dramática social, fue sin duda la obra Madre, Coraje y sus hijos. ¿Quieres saber de qué se trata? Fue una obra basada en la crónica de la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que suscitó históricamente en el año 1618 hasta el año 1648. Fue una obra netamente religiosa entre católicos y protestantes, era una guerra ideológica, si podría decir. Brecht la estrenó en el año 1937 para denunciar los preparativos bélicos del nazismo. Nos ubicamos en el contexto. Él como alemán vive las experiencias terroríficas que fue Hitler para el nazismo de su tiempo. Por lo tanto, esta obra y todo el preparativo es en base a que Brecht quiso denunciar ya lo que posiblemente era la Segunda Guerra Mundial. Brecht vive en ese contexto, vive en una situación complicada de la vida y es ahí en donde él va a tener que sobrevivir en momentos difíciles, en momentos tan complicados. Y esta obra, Madre Coraje, es un emblema de denuncia contra la guerra. Madre Coraje, en su sinopsis, va de uno a otro campo de batalla, empujando su pesada carreta para obtener sustento para sus hijos.
Y uno se pone a reflexionar aquí lo siguiente, ¿verdad? Una madre con esa condición, una madre en sus limitaciones, va empujando una carreta para llevar el sustento a sus hijos. Realmente es admirable una mujer así, que no se quejó de la vida, sino que aceptó su realidad y trató de vivir para sus hijos en esa realidad. Lamentablemente sufre maltratos, pero su destino es vivir, su destino es subsistir. Sus hijos se enrolan al ejército, ¿ok? Solo su hija Catalina la sigue. Entonces, Madre Coraje tiene a sus hijos tan preciados, tan valorables, y de alguna otra manera en la obra se nos presenta a sus hijos como parte del ejército y a su hija Catalina es la única que la acompaña. En el transcurso de la guerra, uno a uno de sus hijos van muriendo. Y uno se pone a pensar en el texto cómo es que el autor trata de reflejar esta realidad de la muerte de los hijos antes de los padres. Catalina muere acribillada por los soldados, luego de un acto esforzado y heroico. Eso es lo que tal vez es la reflexión social que Brecht trata de hacer, de que la guerra solamente trajo esto, muertes. Hoy en día en nuestra sociedad quizás no hay una guerra así como en esos tiempos, pero sí hay formas de lastimar a la persona, hay formas de matar a la persona con nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestras palabras. Es una obra que habla muchísimo sobre un aspecto importante de la vida, el respeto a la vida, el respeto a los valores, el amor importante que debemos tener a nuestro prójimo. La guerra continúa y Madre Coraje también prosigue como el pueblo anónimo en la larga marcha por la subsistencia y la vida. Una mujer que a pesar de todo no se amilanó, sino que siguió adelante para poder vivir. Era la primavera del año 1624 en Dalarne. El capitán general Oxenstierna engancha tropas para su campaña a Polonia. Durante el año 1635, Madre Coraje y su hija Catalina marchan por las carreteras de la Alemania central, siguiendo a los ejércitos que están cada vez más harapientos. Estamos un poquito retrocediendo, un poquito la sinopsis, dándole a entender que es una guerra que comúnmente va sucesivamente en guerra en guerra. En enero de 1636, las tropas imperiales amenazan la ciudad evangélica de Halle. La piedra comienza a hablar. Madre Coraje pierde a su hija, como lo había mencionado, y sigue sola su marcha, y falta mucho aún para que la guerra termine. Una obra muy, muy penosa, pero que debe ayudarnos muchísimo a poder entender lo importante que es la vida, el sacrificio y todo, a valorar a nuestras madres, porque me imagino que aquellos que están con nosotros, ayudando a subsistir, ellos también luchan por algo en la vida. Muy bien, chicos, ¿qué te pareció entonces esta reflexión importante? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció importante esta reflexión? Yo espero que sí. Mi deseo es de que podamos seguir aprendiendo mucho sobre este tema del teatro, de la temática importante que trae la literatura universal para nosotros, porque también un impacto social para el Perú. El Perú vivía otro tipo de problemas. Esta vez estamos tratando un problema europeo, como la obra de Bertolt Brecht. Muy bien, te voy a pedir por favor que tú tengas tu sesión de clase a la mano. Vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo especial con las actividades que tenemos a continuación. Acompáñame entonces a marcar la respuesta correcta en base al primer enunciado. Dice el texto así, o la habiliten así. Uno de los temas de Madre Coraje y sus hijos es A, el amor como esencia de vida, B, la compasión por los hijos, o C, el amor sacrificado de una mujer. A ver, un tema importante que se desarrolla en Madre Coraje. ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C? A ver, un tema importante en la obra Madre Coraje. A, el amor como esencia de vida. B, la compasión por los hijos. O C, el amor sacrificado de una madre. A ver, ¿cuál crees que es la respuesta correcta en base a lo que habíamos explicado en nuestra parte teórica? ¿Cuál es un tema importante de la obra Madre Coraje? Vimos que hay un amor por subsistir, hay un amor por dar lo mejor a los hijos, hay un amor de darlo todo por ellos. Es un amor sacrificado de una mujer que estaba sola en la vida, pero que tuvo que aceptar su realidad y seguir adelante. Alternativa C. Madre Coraje y sus hijos se basan en qué? ¿En qué texto se fue inspirado, en qué hecho histórico Bertolt Brecht se inspiró para escribir Madre Coraje? A, la guerra de los 30 días. B, la guerra del fin del mundo.
o C, la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay que corregir ahí porque es cierto que yo he nombrado la guerra del fin del mundo, pero ese no es el contexto de inspiración que Bertolt Brecht coge para escribir Madre Coraje. En realidad es la guerra de los 30 días, que es la guerra entre católicos y protestantes de una manera ideológica. Por lo tanto, esta obra se basa en la alternativa A. La tragedia máxima de Madre Coraje, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la tragedia máxima de Madre Coraje? A, la destrucción de su ciudad. B, los recuerdos tristes de la familia. O C, la pérdida de sus hijos. ¿Cuál es la tragedia máxima que sufre Madre Coraje a lo largo de la obra? Bueno, hay que corregir ahí también, es cierto, porque ni la A ni la B es, sino es la C. Ella, la tragedia máxima es quedarse sin sus hijos. Y yo estoy seguro que hay madres que desean que sus hijos vivan y que sean los padres que mueran antes que los hijos. Ese es lo ideal. Pero en este caso pasa al revés. Y la tragedia máxima que de alguna manera u otra vive esta madre es que sus hijos pierden la vida, es que sus hijos se vayan de este mundo muy triste. Esa era la tragedia máxima. Alternativa C. La obra nos lleva a la siguiente reflexión. A ver, ¿cuál es la reflexión que nos lleva a la obra? A, los tiempos son difíciles. B, la familia trasciende la tragedia. O C, valoremos a los hijos. Ahora, nuevamente vamos a tener que corregir, chicos, mil disculpas, y hay que corregir los sombreados de las alternativas. La reflexión que debe llevarnos esta obra es que a pesar que no hubo una figura paterna, pero madre es un símbolo del cuidado paternal. Por lo tanto, la alternativa es la B. La familia trasciende la tragedia. Esa unión de sus hijos con su madre, esa unión hasta el final, esa identificación por el sufrimiento hace que la familia trascienda la tragedia. Alternativa B. El contexto de la obra hace referencia a que cuando uno lee Madre Coraje en base a la sinopsis que habíamos visto, ¿cuál es el contexto de la obra? A, los problemas bélicos del Oriente. B, las múltiples guerras. O C, la llegada del nazismo. En realidad, Madre Coraje es una sucesión de guerras, pero quizá la guerra o el contexto de esta obra por la cual Bertolt Brecht lo escribió es la llegada del partido nazista y todo lo que propuso Adolfo Hitler para acabar con este mundo. Alternativa C. Muy bien, terminamos entonces esta mañana, mis queridos alumnos, completando lo relacionado a la vida y obra de Bertolt Brecht. Hay que corregir ahí, de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht asume una postura, hay que ver nuestra sesión de clase. Vimos que parte de su vida, Bertolt Brecht asume una postura antiburguesa, por lo tanto, él estaba en contra de los principios de la burguesía, ¿ok? Vamos completando ahí, vamos completando datos importantes de nuestra sesión ahí de clase. Es la característica de sus obras. Bueno, es una obra social, es un teatro social, es un teatro enmarcado a la crítica nazista y política. ¿Es la obra representante en el teatro? Bueno, Madre Coraje es la obra representante del teatro del siglo XX. Su obra, Madre Coraje, denuncia el nazismo, como habíamos dicho. Madre Coraje pierde a su única hija, ¿verdad? Catalina, como habíamos mencionado. Y Madre Coraje tiene como único sustento su carreta, el único medio en la cual va a arrastrarlo durante muchas guerras, donde esa carreta va a simbolizar la vida, va a simbolizar todo lo que ella luchó por sus hijos. Y de esta forma, a pesar que ellos mueren, ella seguirá su curso de la vida viviendo con su carrera. Muy bien, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra sesión de clase. Hoy ya hemos visto a Bertolt Brecht, el alemán, escritor importante del teatro del siglo XX con su obra Madre Coraje y sus hijos, obra importante que trajo mucho impacto a la sociedad de su tiempo y que sin lugar a dudas para nosotros también es importante a rescatar lo esencial, el mensaje y sobre todo la postura que nosotros debemos tener, valorar la familia, valorar lo que más tenemos. Ese es el mensaje que yo quiero dejarte a través de esta obra de Bertolt Brecht. Vamos a dejarte un fragmento importante para tu tarea que vas a hacer. Sigue las indicaciones ahí. La obra de Bertolt Brecht, su obra Madre Coraje.